La Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Gracias a los amados que ya se han conectado y que nos han saludado en esta oportunidad. Nuestro hermano Rafael y su familia en la ciudad de Cali, Marta Lucía acá en Pereira con su familia, Blanca Inés Ángel también acá en Pereira, Miller Lardi también, y nuestro amado hermano Carlos Castro en Brasil. También los saludamos, gracias por estar conectado en este momento, experimentando acá en la ciudad de Pereira un tiempo de lluvia que de alguna manera afecta un poco la asistencia presencial, pero le damos gracias a Dios por ustedes, por estar conectados, atentos a la palabra, y también al Señor por cada persona que en esta oportunidad, en esta noche, toma la decisión de acompañarnos en este lugar, en la sala presencial. Así que un saludo pues amoroso para todos, para los que también van a recibir el video de la grabación más tarde. También les saludamos en los diferentes lugares donde se encuentran por esa constancia y esa fidelidad que guardan siempre al Evangelio de Cristo. Así que me alegro por esa obra de amor que ustedes realizan por el Señor y por esa disposición de corazón. La primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5, en el versículo 12, vamos a hacer la lectura hasta el versículo 22. Vamos a hablar de algunos consejos que el apóstol Pablo entrega a la iglesia. Padre, bendecimos tu santo y tu glorioso nombre en esta noche. Te damos gracias por esta magnífica oportunidad que nos das de volvernos a encontrar con la palabra y con los hermanos en este tiempo de encuentro y de estudio bíblico. Queremos agradecer, Señor, con todo nuestro corazón esta oportunidad y disponer, Señor, esa mente y ese corazón que ya ha estado predispuesto durante el día para recibir el consejo bíblico, la enseñanza bíblica, y que el Espíritu Santo siembre esas palabras en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te confiamos nuestros asuntos, al igual, Señor, que te entregamos la profunda gratitud de nuestro corazón. Muchas gracias, Dios, por todo ese favor y esa gracia que siempre conservas para todos los que te amamos. Bendecimos tu glorioso nombre, Señor. Eres el Dios de la consolación. Eres el Dios que responde, que acompaña, que guía. Gracias, amado Dios, por estar con nosotros en todo tiempo de nuestras vidas. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, gracia y paz. Gracia y paz. Bendecido, bendecida. Gloria al Señor. A los valientes. A los valientes. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan o lo arrebatamos. Amén. Así es. Entonces dice la palabra de Dios en primera de Tesalonicenses 5:12, en los consejos del amado apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. 5:12 dice: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenle amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros.
Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien, siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo. No se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno. Aléjense de toda clase de mal. Bueno, confirmamos nuevamente para quienes se han unido a la reunión que la lectura que hemos realizado en esta noche está en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, desde el versículo 12 en adelante. El versículo que hoy hemos elegido para hablar es el versículo número 16, que dice: estén siempre alegres. Primera de Tesalonicenses 5:16, estén siempre alegres. Busqué el texto en la versión Getaway, que da las diferentes versiones de todas las Biblias, y en todas las Biblias, en las versiones que aparecen, siempre aparece la palabra siempre. No encontré una versión donde dijera algo diferente, sino que siempre estén alegres o siempre tengan buen espíritu o buen ánimo, pero la palabra siempre. Hay una pregunta que uno se hace cuando se encuentra con un texto como este. ¿Cómo es posible estar siempre alegre? Porque nosotros en nuestra experiencia humana, en nuestra vida, pues no somos ajenos a nuestra humana experiencia y humana debilidad, y en ese sentido hablamos entre seres humanos. Todos nosotros tenemos unos cambios en el estado de ánimo. Estados de ánimos que se manifiestan en nosotros desde que somos niños, desde que somos muy bebés, hasta nuestra vejez. Pero aún así, siendo la Biblia un libro inspirado por el Espíritu Santo, que nos trae la palabra de Dios, y conociendo el Señor nuestra humana debilidad y nuestros cambios en nuestras emociones, la palabra de Dios nos da un consejo a través del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, y dice: estén siempre felices, estén siempre alegres. Hay una definición que encontré de qué es el gozo en la Biblia, porque dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Estén siempre gozosos, estén siempre alegres. Según algunos estudiosos de la Biblia y de la enseñanza del apóstol Pablo, gozo es aquella profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones de quienes deciden seguir a Dios. Gozo es una profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones o en la mente de las personas que deciden seguir al Señor. La palabra gozo es un sentimiento de complacencia, en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas aceptables. La Biblia dice que uno de los frutos o el fruto del Espíritu Santo, una de sus manifestaciones es gozo.
Entonces uno se pregunta por qué la Biblia le hace ese énfasis en que estemos gozosos, en que estemos alegres, en que el gozo de Dios nos da fuerza, nos da fortaleza. O sea, ¿por qué el énfasis en que tengamos alegría? Hace 2 noches les compartí a todos los que están conectados un video sobre el juego de la vida. Creo que ya lo habrán visto, lo habrán escuchado. Se lo he recomendado a algunos directamente, personalmente. Y una de las formas que presenta allí el expositor es que nuestra vida exterior es el resultado de nuestro estado de ánimo. Nuestra vida exterior es el resultado de nuestro estado de ánimo. La Biblia es un libro espiritual, amados hermanos. Por lo tanto, la Biblia no entra con la terminología de los psicólogos, los filósofos o las diferentes expresiones o técnicas que hay para ayudar al ser humano. Simplemente la Biblia da unos principios espirituales sin explicar mucho el porqué de esas órdenes. Digamos que Dios se reserva el derecho de andar aclarando y explicando, sino que Dios, que nos conoce, que nos creó, sabe lo que es bueno, lo que nos conviene, y dentro de ese conocimiento, Él dice, hagan esto. Una de las cosas que Dios dice que nosotros debemos hacer siempre es estar siempre alegres y siempre gozosos. Porque el resultado de estar siempre alegre o de estar siempre gozoso es precisamente la manifestación, oiga esto tan importante, la manifestación de ese deseo o de ese pensamiento que genera el gozo o la alegría en nosotros. Vamos a decirlo de esta manera. Tal como un hombre piensa en su corazón, así es, dice el libro de Proverbios. ¿Qué está diciendo el texto? Tal como piensa, o tal como cree, o tal como imagina, ese hombre experimenta la vida que tiene alrededor. Nosotros hemos pasado por diferentes experiencias, y aquí les voy a recordar una que es muy humana y la hemos vivido todos. ¿Ustedes han experimentado alguna vez que cuando uno se centra en un sentimiento de que no hay, o de tristeza, o de necesidad, o de ausencia, o de que las cosas no fluyen o no salen, y uno lo sostiene durante mucho tiempo, comienzan a suceder una serie de circunstancias y de situaciones que comienzan a darle la razón a ese sentimiento que uno tiene, a ese pensamiento, al punto que uno llega a un momento en que dice, es que todo me sale mal, las cosas no me salen. E incluso algunos dicen, vea, incluso esto tan sencillo se me complica o se me complicó, es que todo me sale mal. ¿Por qué? Porque en su pensamiento interior, la idea que tiene la persona, que está trabajando la persona, la emoción que tiene la persona, el pensamiento que tiene la persona en lo que está deleitándose mentalmente, es que la vida es difícil. Y dentro de esa dificultad, que no hay, o que las cosas no se dan naturalmente. También suele pasar que a veces la gente dice esto, es que cuando se vienen las malas, se vienen todas juntas. Y cuando se vienen las buenas, se vienen todas juntas. Y entonces la persona hace un cambio, comienzan a manifestarse las cosas a favor, y la misma persona se predispone mentalmente y dice, no, es que así como cuando todo estuvo mal, ahora que todo me está saliendo, todo me va a seguir saliendo bien. Y lo interesante de eso es esto, eso lo vivimos todos los seres humanos y a todos nos pasa. Tenemos rachas de estar muy bien y tenemos rachas o tiempos de estar mal. ¿Y por qué no estamos siempre bien? Porque en algún momento un pensamiento que no es entra a ser presencia permanente en nuestra mente y se anida allí. Y se queda allí y produce hijos. Temor, duda, preocupación, temores que se van suscitando en la vida de uno. Entonces se encuentra uno con el texto bíblico que dice,
estén siempre gozosos, estén siempre alegres. ¿Cómo lo puedo lograr? Bueno, una de las formas de lograrlo es a través de la operación del Espíritu Santo, que pone en la vida de uno o que siembra en la vida de uno un sentimiento de alegría espiritual o de gozo espiritual que no se puede a veces descifrar con palabras, pero uno experimenta una satisfacción a nivel espiritual y eso lo genera el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hago yo desde mi humana debilidad? Pensando correctamente. Miren que todo lo que hay en esta creación es la manifestación del deseo interior, es la manifestación del pensamiento, es la manifestación de lo que está en el corazón. Por eso la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice, piensen correctamente, mantengan la mente en algo que les dé alegría. ¿Qué pensamientos tenemos nosotros que nos causan alegría o que nos den satisfacción? Una de las cosas que más nos generan alegría y satisfacción es una palabra, y es la palabra gracias. Cuando usted entra en momentos de oración y de meditación, donde usted conscientemente dice gracias, 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 y puede decir gracias Señor, o gracias Dios, o comienza a dar gracias, ese sentimiento de gratitud genera dentro de usted gozo y alegría. Porque la palabra gracias, cuando se expresa, manifiesta abundancia, manifiesta que hay, o manifiesta que uno experimenta que ya lo recibió. Está siempre gozosos. No puede estar alegre un corazón que está con una mente llena de pensamientos que generan tristeza o necesidad o preocupación o angustia. No puede experimentar alegría una persona que toda hora tiene en su pensamiento un pensamiento predominante que le dice no hay, no se puede, no es posible, la vida es difícil. ¿Qué maneja el sistema? El sistema mundano y el sistema religioso, el temor, el juicio, el castigo, el dedo señalador, el mensaje que minimiza al ser humano, que lo reduce. Ese mensaje o ese tipo de enseñanza de pensamiento del sistema está diseñado para que no tengamos alegría, sino para que estemos tristes. Es la tristeza la que vende los ansiolíticos, es la tristeza la que vende las drogas, es la tristeza la que vende el alcohol, es la tristeza, el pensamiento de que no hay, de que imposibilita, el que lleva a las personas a no tener una buena salud mental. Por eso la Biblia, guiada por el Espíritu del Señor, conociendo todo eso, nos da una orden. Usted es hijo de Dios, una hija de Dios, un creyente, alguien que ha nacido de nuevo. La orden que da el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en esa forma en que el Espíritu trabaja con nosotros es esta: estén siempre alegres. ¿Cómo hago para estar siempre alegre? Sea agradecido. Una persona agradecida es una persona feliz. Una persona que experimenta la abundancia de adentro hacia afuera. Una persona que ha entendido que debe pensar lo que es bueno, lo que es agradable. ¿Qué es bueno para uno? El pensamiento de que no va a ser posible o el pensamiento de que sí va a ser posible. El pensamiento de que estoy mal o el pensamiento de que estoy bien. Lo que pasa es que nuestros pensamientos crean nuestra realidad y es algo que la Biblia lo enseña por todas partes. Marcos 11, 22 en adelante, Jesús dijo: tened fe en Dios, porque cualquiera que le dijera a este monte quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que cree en su corazón lo que dice le será hecho. Es la influencia del Espíritu Santo en el corazón de la persona como fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor y gozo. Estén siempre gozosos, estén siempre alegres. Entonces escojamos bien nuestros pensamientos. La Biblia dice en Proverbios, el espíritu triste seca los huesos. Lo que da a entender es que la tristeza produce osteoporosis, produce artritis. La tristeza
trae deformaciones de la parte ósea, que es la que sostiene el cuerpo. El espíritu triste seca los huesos y el espíritu alegre constituye un buen remedio. Entonces mire, por ejemplo, que no habría que orar por sanidad, porque la alegría en sí genera salud. Muchas enfermedades nacen de un corazón triste. Entonces, por eso la orden bíblica en 1 de Tesalonicenses 5, 16 es esa: estén siempre alegres. No es fácil desde el punto de vista humano y natural para una persona estar alegre si tiene problemas, si tiene dificultades. Pero una vez que usted y yo aprendemos el secreto de que el estado anímico genera la realidad que vivimos, escogemos voluntariamente tener un buen estado anímico. Escogemos voluntariamente sentirnos llenos de gratitud hacia el Señor. Escogemos voluntariamente levantarnos cada mañana y decir: soy bendecido, estoy alegre, soy feliz, algo estupendo y maravilloso me está sucediendo. Esa mera expresión, dicha desde lo profundo del corazón, genera en uno un estado de emoción. Algo estupendo y maravilloso me está sucediendo, algo extraordinario me acontece en este día. Entonces, la actitud con la que uno sale no es de temor, sino de expectación, de gozo. Algo extraordinario se está manifestando en mi vida hoy. El libro de los Salmos dice: este es el día que Dios hizo. Y entonces ahí viene exactamente lo mismo que estamos hablando. Por lo tanto, me alegraré en él. Como Dios hizo este día, la respuesta mía es: me alegraré en el Señor. Mire que la Biblia siempre nos lleva a dejar de lado la tristeza. No es bueno para un creyente regodearse con tristeza, llenarse de tristeza. ¿Qué produce tristeza? Una mente que está llena de pensamientos que le dicen que los problemas son mayores que las promesas de Dios, que ya están cumplidas. Una mente que le dice que no es posible cuando Dios dice que todo es posible. Una mente que cultiva pensamientos que no corresponden. Pero vamos a mirar la antesala del versículo 12 de 1 de Tesalonicenses 5:12. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Por ejemplo, yo les dije en un audio que envié ayer, después de un documento que contiene un estudio sobre la sangre del Señor, diferente a las 7 sangres. Un estudio de unas 6, 7, 8 páginas, pero que se puede leer en unos minutos, y al final usted encuentra todos los textos que se utilizaron en el estudio. El ministerio siempre busca enviarles material, videos, audios o lecturas que les aporten a ustedes como creyentes, como hijos de Dios, para que su vida o su experiencia humana sea más ligera, para que reciban el gozo del Señor, la alegría de saber que si tenemos una situación en la que estamos batallando, no estamos solos, y que Dios ha prometido que sobre toda circunstancia Él nos da la victoria. Una palabra que nos dice que aunque estemos batallando con una enfermedad, Él nos prometió la salud y la sanidad. Una palabra que nos dice que si tenemos alguna estrechez financiera o material, Él prometió la sobreabundancia. Entonces, por eso el texto de 1 de Tesalonicenses 5:12 dice: hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Hablaba esta tarde en una videollamada con una de las personas que asisten a esta congregación, pero que está en Europa, y me decía algo, me decía: pastor, en una orientación que está recibiendo de la mente millonaria y de unos libros que ha leído, le pidieron que eligiera a 3 personas que le inspiraran, y entonces me dijo: pastor, usted hace parte de una de esas 3 personas. Entonces me sonreí y me contó cómo es el proceso. Qué bueno poder inspirar a otros. La Biblia dice en Hebreos
escuchemos a nuestros pastores e imitemos su fe. Imitemos la fe de ellos, imitemos la fe de nuestros líderes cuando dicen crean, declaren, confíen, porque sus líderes espirituales, sus pastores, generalmente pasan por una cantidad de situaciones y circunstancias que ustedes como creyentes han vivido, viven o vivirán, para ellos poder aprender la escuela y luego poder dar de lo que han recibido. Nadie puede dar de lo que no tiene. Por eso el Espíritu Santo nos pasa por unos procesos para poder ser útiles en sus manos para servir a otros. Dice el versículo 13, ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenle amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Número 1, para cumplir el versículo 16 de estar siempre gozosos, que es el tema de hoy. Número 1, hay que vivir en paz unos con otros. La ausencia de paz roba el gozo. Corazón enojado, una mente enojada, en discordia, en conflicto, en disputas, en divisiones, pues no es una persona que experimente gozo o alegría. Y entonces, no estar en paz le lleva a no poder obedecer el texto que dice estén siempre alegres, porque como les digo, ¿cómo puede uno estar siempre alegre? Número 1, en cuanto dependa de usted, creyente, amado, amada, hija de Dios, hijo de Dios, hermano en Cristo, hermana en Cristo, en cuanto dependa de usted, esté en paz con todas las personas. No le cargue a nadie un enojo. No alimente ese enojo. No nutra ese enojo. Renuncie a su derecho legal de pelear. Deje el pasado donde está atrás. Supere el pasado, reciba el amor de Dios, reciba el perdón de Dios y genere el amor a través de su vida, dando perdón a quien le haya ofendido o dañado en alguna área de su vida, de perdón. La Biblia dice en el libro de los Salmos, quieren vivir bueno, quieren vivir bien, dice en el libro de los Salmos, y da cuatro consejos, y 2 de ellos son estos: busque la paz y sígala. Que sus actos, amados hermanos, y los actos míos, en el día a día, donde vivimos, en el hogar, en la empresa, en el barrio, en la comunidad, donde estemos, nuestros actos sean actos que generen paz. Vivan en paz unos con otros. La paz tiene que ver con el amor. ¿Cómo vivo en paz con los demás? Para vivir en paz no se puede esperar que los demás le den paz a uno. Uno debe ser un gestor de paz, un generador de paz. Si viene un chisme, el chisme muere con uno, porque uno corta el chisme. Si viene un rumor, uno corta el rumor. Si viene algo que no genera paz y está en usted el poder dar paz, no replique el no dar paz. Genere paz desde usted. Hay un refrán de Tim LaHaye que dice, usted se enoja porque quiere. También enseña en sus libros y dice que nadie tiene el poder de hacerlo enojar a uno, sino que uno decide enojarse con las acciones o con las palabras de las otras personas. Entonces uno decide molestarse. Me molesta que se ría a carcajadas. Me parece que está fuera de lugar. Me molesta la forma en que come. No me gusta la forma en que hace las cosas. Me molesta la forma en que se viste. No me gusta cómo da los discursos. Y así. Pero ¿sabe qué dice la Biblia?
vivan en paz unos con otros. Viva en paz con su esposa o con su esposo. Sea un gestor de paz en el hogar. Cuando su esposo o su esposa hagan o digan algo que va aquí a acabar la paz, deténgase un momento y mírela o mírelo y dígale: vivamos en paz y en amor. Te amo, me amas. Si es una persona en su vida que hace un gesto que no es de paz, deténgase un momento y mírelo y dígale: haya paz entre los dos, tengamos buen entendimiento. Nosotros somos llamados a la paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, oiga, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No, para que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cómo da la paz el mundo? Ciertamente la paz que el sistema ofrece no es la paz que ofrece el Señor, porque la paz que ofrece el Señor es un don que Él nos da desde el corazón. Usted puede vivir en paz, sin importar las circunstancias. Le pregunté esta semana a una hija de Dios, le afecta, le molesta el ruido, y me dijo: no me molesta, ni percibo el ruido que hay allá. Recuerdo la pintura que ganó el premio a un cuadro donde se representase la paz. Y habían varias obras de arte y la persona encargada miró una a una, tomándose el tiempo necesario para escoger una pintura que mostrase la paz. Al final, después de ver lagos, montañas, praderas y una cantidad de obras, escogió una donde había un río que caía con ímpetu en una cascada, se levantaba algo así como el agua nuevamente, la tormenta arreciaba, y dijo: este es el cuadro que muestra la paz. ¿Por qué? Y mostró que en la parte baja de la cascada, a un lado, en un árbol, había allí un nido, y en el nido había allí un pajarito. A pesar de todo lo que estaba pasando, el pajarito estaba allí, y en la forma que lo expresaba la pintura, estaba tranquilo. La paz verdadera no es que no haya situaciones. Siempre habrá situaciones, a veces más, a veces menos. En el mundo tendréis aflicción, fueron las palabras de Jesús. Estar vivo es estar en un constante entrenamiento. Pero la paz verdadera es aquella que se experimenta en el corazón como resultado o fruto del Espíritu en nosotros, que nos permite estar tranquilos y confiados en Dios, aún en medio de las tormentas de la vida. ¿Y por qué estás tan tranquilo? Porque mi confianza está en el Señor. Amados, para vivir siempre gozosos o alegres, número uno, hay que vivir en paz unos con otros. Hoy te invito. No tomemos la enseñanza como una enseñanza más. Muy buena la enseñanza del pastor. Se parece a una reflexión que me llegó esta mañana. Muy buena. Se parece a lo que dijo el coach en la empresa. Sí. No. Vayamos más allá. Si no hay paz en este momento, en usted o en mí, en mi mente o en mi corazón, por alguna circunstancia o por alguna persona, vamos a obedecer el texto bíblico y tomemos la decisión de entregarle al Señor cualquier condición mental o emocional que tengamos o que estemos viviendo, y digámosle: Señor, que la paz de Dios, tu paz, fruto del Espíritu Santo que está en mí, se genere desde mi ser interior, desde mi hombre espiritual, para que pueda yo estar en paz y vivir en paz en medio de las condiciones de mi vida y también con las demás personas. Versículo 14. Primera de Tesalonicenses 5:14. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos. Recuerden que dice el refrán o el adagio popular que la pereza es la madre de todos los
vicios. Hay entre los creyentes en ocasiones personas que tienen el hábito de la pereza. Recuerden que la pereza, como un hábito que es en la vida de las personas, no es positivo, es negativo. Y generalmente Dios no le encomienda tareas a los perezosos, como generalmente tampoco usted, que es sabio o sabia, le entrega una tarea importante a un perezoso, porque sabe que el perezoso, aunque tenga tiempo, no lo hace. Las tareas se las encomendamos a las personas activas, a las personas ocupadas, porque son las personas que tienen desarrollada la responsabilidad y saben que si una tarea se les encomienda, se debe hacer y se debe gestionar el tiempo para hacerlo. Así que si hay entre nosotros perezosos, o si experimentamos nosotros la pereza en una proporción que la gente nos dice, usted es perezoso, usted es perezosa, pues vamos a decirle a la pereza, pereza, no vivas más conmigo, pereza, renuncio a ti, a partir de ahora haré lo que dice el Señor en Proverbios. El hombre diligente o la mujer diligente, contrario a lo que es la pereza, el hombre diligente o la mujer diligente vestirá espléndidamente. El hombre diligente y la mujer diligente delante de los reyes estará. El hombre diligente y la mujer diligente dice que enriquecerá. Entonces, todo acto de nosotros que sea de pereza, hay que tomar la decisión de abandonar la pereza y entender que la pereza afecta desde la posición espiritual a la persona en la parte almática. No es buena la pereza. ¿Por qué no es buena? Porque incluso desde el mismo jardín del Edén, aún antes de que el hombre fallara, Dios ya le había encomendado al hombre que labrara el jardín del Edén. Dios no es un Dios perezoso, no es un Dios que se tarde para responder, y no es un hábito bueno para las personas con una mente tan poderosa como la que tenemos, estar en estados de pereza. Hay estados de ocio y de descanso, pero la pereza es algo que no debe haber en nuestras vidas, amados hermanos. En la gestión del tiempo, que es una habilidad blanda, tenemos nosotros que tener la capacidad de gestionar, tomar resoluciones y decir, haré esto o haré lo otro. Dejemos de procrastinar, dejemos de estar enviando las cosas para mañana lo haré, más tarde lo haré otro día. Y como dice el refrán, no dejemos para mañana lo que podemos hacer o lo que debemos hacer el día de hoy. Alienten a los tímidos. Alienten a los tímidos. Y dice la palabra allí, cuiden con ternura a los débiles. O sea, seamos pacientes con los débiles, porque nosotros tenemos que tener la capacidad, amados hermanos, de ayudar y sobrellevar a los hermanos que tienen ciertas debilidades y a los que son tímidos entre nosotros. Es decir, en nuestra casa, en nuestra empresa, en el lugar donde estamos, nosotros debemos ser personas empáticas, personas que tienen la capacidad por la obra del Espíritu Santo de ayudar al otro, no de hundir, no de acusar, no de señalar, sino no de denigrar, sino de ayudar al otro para que juntos podamos alcanzarlo o podamos lograr las cosas. La timidez impide que muchas personas desarrollen su potencial o alcancen las metas que se han propuesto, porque la timidez les impide hablar, la timidez les impide expresarse, la timidez les impide hacer una llamada, la timidez les impide hablar ante las personas. Entonces, ayudemos a quienes tienen estas situaciones en sus vidas. Ayudémoslos con amor, acompañándolos en el proceso. Dice el texto, cuiden con amor o con ternura a los débiles y sean pacientes con todos. Voy a detenerme un poco acá en la parte de la paciencia. Y voy a cerrar esta puerta porque me está molestando acá el ruido, así que denme un momento.
por favor. Gracias por su paciencia, pero hay situaciones que hay que resolver para poder hablar y aquí a veces el diablo interrumpe las reuniones con ruidos que a mí, al menos a mí me molestan para poder enseñarles a ustedes, entonces ya los solucioné un poco. Estén siempre gozosos. ¿Cómo puedo estar siempre gozoso? Practicando la paciencia con todos. Y la paciencia está ligada al amor, ayudar al débil. Por ejemplo, la Biblia dice, usted que es robusto en la fe, tenga misericordia, amor o paciencia con el que es débil en la fe. Y ahí da un ejemplo, la Biblia muy claro que dice, por ejemplo, así, si su hermano o hermana débil en la fe, que no tiene la madurez espiritual o emocional para ver, oír o mirar o participar de ciertas cosas, que usted sí tiene la madurez y lo hace, entonces la Biblia dice, si usted come ciertos alimentos, pero hay alguien con usted que considera que no se deben comer y que su conocimiento aún no le permite entender que la oración lo santifica todo, entonces la Biblia dice, por amor a su hermano, usted debería delante de él abstenerse de comer eso, para no afectar la fe de otro. Vamos a ponerlo de una manera diferente en algo que es más común entre nosotros acá, en la experiencia que tenemos. Cuando estamos con nuestros niños viendo ciertas películas, hay ciertas escenas y películas que nosotros no vemos con ellos. Porque decimos, o le decimos al niño, que dice, quiero verme esta película con ustedes, quiero verme esta película, y le decimos al niño o la niña, no, después, porque hay cosas ahí que usted todavía no debe de ver. Y aunque uno quiera verse la película, no la ve, o la verá después. ¿Es mala la película? No. Es solo que para la edad del niño o de la niña no es la película. Entonces, espiritualmente hablando es lo mismo. Hay personas que no tienen la madurez que usted tiene, la fuerza mental o espiritual que usted tiene, la capacidad que usted tiene o el conocimiento que usted tiene. Sea paciente con esas personas. Si uno se llena de impaciencia, le hago una pregunta. Si uno se llena de impaciencia, ¿podrá estar siempre gozoso? No hay forma de estar gozoso. Por eso el texto dice, estén siempre alegres, estén siempre gozosos. Uy, es que tengo una impaciencia. No, entonces desarrolle la capacidad o la habilidad de la paciencia, que es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia para conocimiento. La paciencia le permite a uno alcanzar a disfrutar de las promesas de Dios que ya son un sí en Cristo. Sea paciente. La persona impaciente, que no tiene la capacidad de esperar, pierde la paz. Por lo tanto, no es alegre. Le puede dar manifestación de lo que llamamos un mal genio. Entonces, la Biblia da una serie de principios y de pasos que uno debe seguir para obedecer un texto tan sencillo como este. Estén siempre alegres. Señor, ¿y cómo hago? Desarrolle la paciencia, la capacidad de esperar en el Señor y de entender que Dios no se retarda en lo que Él hace, no se atrasa, porque Dios no llega ni antes ni después, sino en el momento oportuno. Ahí, en ese momento oportuno llega. Y cuando llega el Señor, es el momento exacto. Solo que nosotros estamos en una sociedad que en estos últimos 50 años el mundo corre tanto
que nosotros queremos que todo sea como las comidas rápidas, ya, rápido, todo rápido. Pero las cosas requieren tiempo para madurar, para crecer y para que tengan el gusto o el sabor que deben de tener. Desarrolle la paciencia en usted, que es la capacidad de confiar en que Dios cumplió o manifestará lo que ha dicho en el tiempo oportuno. Entonces, una persona impaciente no tiene gozo. Una persona que no experimenta paz y que no genera paz, no tiene gozo. Una persona que no tiene empatía para ayudar al débil, al más flaco, al tímido, no tiene gozo. Versículo 15, es precioso el versículo 15. Asegúrense, Primera Tesalonicenses 5:15, asegúrense de que ninguno pague mal por mal. ¿Por qué tiene que decirle esto la Biblia a una iglesia? No debería decírselo a los no creyentes. Uno diría sí, ¿por qué a los hermanos? Porque nosotros los hermanos, los creyentes, los hijos de Dios, que aún tenemos esta naturaleza humana, donde se manifiesta el diablo, a veces, aunque somos creyentes, deseamos devolver mal por mal. Aún es más, voy a ir un poco más allá, no lo deseamos, lo hemos hecho. Entonces, asegúrense miren que sus actos hacia las otras personas sean actos de paz. Asegúrense de que devuelven bien. La Biblia dice, asegúrense ustedes de darle a otros el trato que les gustaría que les dieran a ustedes. No dice la Biblia que esos otros le van a dar a usted el trato que usted les da. Pero sí dice que ustedes deben de dar el trato que esperan que otras personas les den a ustedes. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Es que no me dejó dormir con la música, pero yo sé que él mañana se acuesta a dormir, es que por la mañana yo prendo mi equipo a todo volumen para que como yo no puedo dormir en la noche, él no duerma de día. Igual el domingo viene y canta. Asegúrese de no devolver mal por mal. Él me cerró en el cruce. Verá, si verá, yo lo adelanto y yo lo cierro allá adelante. Incluso le freno varias veces a ver para que vea lo que es. Asegúrese de no dar mal por mal. Él no me ayudó cuando podía. Espérese que arrieros somos y en el camino nos encontramos. Asegúrese de que no demos mal por mal. Más bien, traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Mire, son sugerencias y enseñanzas prácticas que da el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo para que podamos cumplir una orden que está en el versículo 16. Estén siempre alegres. ¿Por qué estamos siempre alegres? Porque lo que tienes en tu mente, tu estado mental, de alguna manera va a manifestarse en la realidad que tienes. ¿Y cuál es la realidad que deseas? Salud, paz, abundancia, respuestas del Señor, favorabilidad, que las cosas se te den naturalmente, que no haya tanto esfuerzo. Para manifestar afuera la vida, primero hay que tener dentro un buen estado mental. Una persona enferma mentalmente, no hablo de una persona que tiene locura, en el sentido de que hay que encerrarlo en un psiquiátrico, sino una persona que no tiene buena salud mental, una persona que no tiene la capacidad o la habilidad o que no quiere sostener buenas imágenes mentales, que no quiere hacer el ejercicio de pensar correctamente, de ver correctamente, pues no podrá manifestar afuera eso que le estamos diciendo, proyectará lo que hay en sí. Dos casos, y oramos. Abraham y Mefiboset. Abraham. Dios requería cambiar la visión de la realidad que tenía Abraham. Los primeros 75 años de la realidad de Abraham es que él se casó y cuando fue a procrear se encontró con que la esposa era estéril.
Así que entró en angustia y pensó, todo lo que tengo y lo que me añadan, ¿quién lo va a heredar? Eliezer, el jefe de los esclavos que tengo, porque él tenía esclavos. Necesito un heredero, pero la mujer es estéril. Así que en su mente él no veía hijos. Él veía el día en que él muriera y Eliezer, el jefe que tenía de los esclavos, decía, bueno, murió el amo, yo soy el que sigo porque ahí está, yo le heredo todo. Entonces Dios lo llamó y le dijo, ven, vamos a cambiar la imagen mental que tienes por otra imagen mental. Entonces, recuerden ustedes que la historia bíblica dice que Dios le hizo ver las estrellas y le hizo ver la arena. Y rápidamente el texto bíblico lo que dice es que Dios le dijo, así como las estrellas no se pueden contar y la arena no se puede contar, yo te prometo, Abraham, que te bendeciré con abundancia y te engrandeceré tu nombre y te multiplicaré de tal manera que de ti saldrán naciones y será un pueblo tan numeroso que no lo podrán contar. La historia nos ha testificado que lo que Dios le dijo a Abraham se convirtió en Abraham y que fue y es así, porque aún ese pueblo existe, tanto los hijos de Agar e Ismael, los descendientes de Ismael, como los hijos de Sara en Isaac. Incluso la iglesia viene por Isaac y por Sara. Y Mefibosé fue el otro. Mefibosé era de la familia de Saúl, un hijo de Saúl, y estaba atrofiado en el cuerpo. El niño había nacido cojo. Y en un tiempo en que mataban a los príncipes, la criada que cogió a Mefibosé lo cargó y al huir se cayó con él y la espina dorsal, la columna se la reventó y aparte que era cojo, quedó que no podía caminar. Y Mefibosé estaba dañado por fuera, pero eso no era el problema. El problema era que Mefibosé estaba dañado dentro. Un día David lo llamó, lo mandó a llamar. Y lo primero que pensó Mefibosé es, el rey me encontró, porque él estaba escondido, me encontró y me mandó a llamar para matarme. Porque yo soy hijo de Saúl. Soy de la familia de Saúl. Así que el rey me va a matar. Lo llevaron ante el rey y como él estaba en esa condición, el rey lo saludó y él le dijo, ¿por qué me saludas? ¿Por qué me hablas? ¿Cómo te diriges a un perro? Mire que mentalmente él se veía como un perro. No podía caminar, tenía una situación desde que nació, pero mentalmente la imagen que él tenía de él es que él era un perro muerto, porque es que ni siquiera era un perro vivo, sino que si usted lee la historia, él dice, ¿por qué me hablas a mí que soy un perro muerto? O sea, un perro vale, pero ya un perro muerto. Y David le restauró y lo ayudó mental y emocionalmente. Su cuerpo siguió siendo paralítico, pero David le cambió la forma de pensamiento a este hombre y le cambió las circunstancias. La Biblia nos dice, estén siempre alegres. Pastor, ¿cómo puedo estar siempre alegre? Primero, como fruto del Espíritu Santo, el gozo. Segundo, porque es una orden bíblica. ¿Cómo logro estar siempre alegre? Si estoy en paz, si soy paciente, si ayudo a las demás personas y tengo empatía, y si logro tener en mi mente, en mi corazón, imágenes mentales y pensamientos que me generen paz, que me generen alegría. Por eso la Biblia dice, y cerramos con ese texto nuevamente, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, después de esta charla, piensen en lo que es bueno, agradable, de buen nombre, que tenga virtud, que sea digno de alabanza, que los haga sentir bien. ¿Quieren una explicación más científica? Escuchen el video que el pastor envió hace 2 noches sobre el fuego de la vida, para que ustedes puedan ver desde otra óptica cómo el estado de ánimo mental crea la realidad de nosotros, de cada persona. ¿Será que Dios, conociendo eso, nos dice en la Biblia, estén siempre alegres? Señor, ¿y cómo va a estar siempre alegre? Si quieren vivir bien, procuren estar siempre
alegres, tener buena actitud, mis amados hermanos. Bueno, ahí continuamos en el estudio de la palabra. Son consejos bíblicos. Igual usted y yo podemos vivir como querramos, pero recordemos esto. Le hemos entregado la vida al Señor, el señorío al Señor, y hemos dicho públicamente que Él es el Señor. Obedezcamos al Señor. Pongámonos frente a la palabra y miremos hasta dónde podemos doblegar nuestra cerviz al mandamiento bíblico. Oremos. Amado Dios y Padre, gracias por el Espíritu Santo. Gracias por esta parte de la palabra de Dios que nos dice que estemos siempre alegres. Entendemos que en el mundo hay situaciones, Señor, porque la Biblia no las niega, pero permítenos, en medio de toda la experiencia hermosa de la vida, con sus más y con sus menos, experimentar siempre en nosotros el gozo, esa experiencia espiritual que el Espíritu Santo produce en el corazón de los que creemos en Dios. Gozo, acompañado de paz, acompañado de paciencia, de esa empatía para ayudar al débil. Permítenos, amado Dios, entonces, que el Espíritu Santo nos ayude a estar siempre alegres o siempre gozosos. Que nuestras palabras sean palabras que expresen la gloria de Dios. Que nuestros pensamientos sean pensamientos que manifiesten la gloria de Dios. Y que nuestra vida y nuestras acciones y lo que generan como realidades en esta experiencia humana muestren a los demás ese testimonio de que somos los hijos de Dios. Yo te agradezco, Señor, todo lo que has hecho por nosotros. A veces no pensamos que has hecho por nosotros muchas cosas, pero has hecho tanto por nosotros, Señor. Gracias por todo lo que has hecho. En este momento, gracias, porque la sangre que corre por nuestros cuerpos la impulsa y la bombea al corazón. Porque el aire que acompaña las células de nuestro cuerpo lo generan el sistema respiratorio y los pulmones. Gracias por el sistema nervioso, el sistema digestivo y los otros 10 o 11 sistemas que funcionan en nosotros para esta maravillosa movilidad que tenemos, esta capacidad de hablar, de oír, de respirar, de sentir. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, que a veces no lo consideramos un favor por ser parte de la vida misma. Gracias, amado Dios, por este momento de oración, donde tenemos la total seguridad de que verdaderamente, 100% estamos seguros de que nos estás escuchando. Y eso es algo que no lo puede dar nada ni nadie, solo, Señor, la sangre de Jesús que nos lavó y nos redimió. Gracias por este momento en la eternidad de nuestras vidas, amado Dios. Señor, te entrego toda angustia, toda preocupación, toda ansiedad, toda situación que no está alineada a esa verdad de tu palabra en favor de mis hermanos, para que, Señor, con tu gracia les concedas esa buena voluntad para ellos y ellos tengan mucha paz, mucha alegría y puedan tener mucha gratitud por estos favores que les concedes. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Permítenos ir a casa, o los que ya están en casa, acostarnos y acostarnos en paz y dormir en paz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracia y paz a los bendecidos que están acá en este lugar. Gracia y paz para ustedes que están conectados. Y gracia y paz para ustedes que me ven o me escuchan en diferido. Para todos. Gracia y paz. Hasta pronto.